¿Por qué Dios nunca te abandona? No es porque seas perfecto, no es porque lo merezcas, no es porque siempre hagas las cosas bien. La razón es mucho más profunda que todo eso. Y cuando la entiendas, tu manera de ver a Dios cambiará para siempre. Hoy voy a revelarte la razón fundamental por la que Dios nunca, bajo ninguna circunstancia, te abandonará. Y esta razón no depende de ti, depende de quién es Él. ¿Sabes qué es lo que más me duele como sacerdote? No es el pecado en sí mismo, no es la caída, no es ni siquiera la tibieza. Lo que más me parte el corazón es ver a hombres y mujeres buenos, personas que aman a Dios, que llevan años caminando en la fe, hundiéndose en la oscuridad porque creen, sinceramente creen, que Dios los ha abandonado. Los veo llorar en el confesionario con el alma destrozada diciéndome, Padre, ya no siento nada. He orado, he suplicado, he ayunado y Dios no me responde, ¿dónde está? ¿Por qué me ha dejado solo? Y yo los miro a los ojos y veo ese dolor tan profundo, esa soledad que carcome el alma, ese vacío que ninguna palabra humana puede llenar. Hace algunos días, una mujer de más de 50 años vino a verme. Llevaba 30 años de matrimonio, 30 años sirviendo a su familia, criando a sus hijos en la fe, siendo fiel a Dios y a su esposo. Y un día, sin más, su marido la dejó por una mujer más joven. Así, de golpe, como si todos esos años no hubieran significado nada, me miró con los ojos rojos de tanto llorar y me dijo, Padre, yo hice todo bien. Fui buena esposa, buena madre, buena cristiana. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué no me protegió? Es que no le importo. Y en ese momento, hermanos, yo sentí el peso de esa pregunta, porque no es solo su pregunta, es la tuya, es la mía, es la pregunta que todos en algún momento de nuestra vida le hemos hecho a Dios en medio del dolor. ¿Dónde estás? ¿Por qué me abandonas? Pero déjame decirte algo con toda la fuerza de mi alma, con toda la certeza que me da mi fe y mi experiencia, Dios jamás, escúchame bien, jamás te ha abandonado, ni un solo segundo de tu vida, ni en tu peor momento, ni en tu pecado más oscuro, ni en tu dolor más profundo. Nunca. Y hoy voy a mostrarte por qué. No con teorías bonitas, no con palabras huecas que suenan bien pero no transforman nada. Voy a mostrarte con la verdad de la Escritura, con el testimonio de los santos, con ejemplos reales de personas que han vivido lo que tú estás viviendo ahora, que Dios está más cerca de ti precisamente cuando sientes que está más lejos, que su silencio no es abandono, sino preparación, que su ausencia aparente es en realidad su presencia más íntima, trabajando en lo más profundo de tu ser. Porque mira, hermano, hermana, el problema no es que Dios se vaya. El problema es que nosotros no entendemos cómo trabaja Dios. Queremos un Dios que haga las cosas a nuestra manera, que responda cuando nosotros queremos, que actúe según nuestros planes. Y cuando no lo hace, pensamos que nos ha olvidado. Pero te voy a revelar algo que cambiará tu perspectiva. Dios nunca trabaja en la superficie. Nunca. Dios trabaja en las raíces, trabaja en lo profundo, trabaja en lugares donde tú ni siquiera sabes que hay heridas. Y ese trabajo duele. Duele como duele la cirugía que salva tu vida, como duele el hierro cuando el fuego lo purifica, como dolió el martillo cuando Dios esculpía a sus santos. Así que quédate conmigo. Porque si estás pasando por un desierto, si sientes que tus oraciones rebotan en el techo, si tu corazón está roto y no entiendes por qué Dios permite tu dolor, este mensaje es para ti. No vine hoy a darte respuestas fáciles, vine a darte la verdad. Y la verdad es que Dios está contigo ahora mismo, más cerca que tu propia respiración, esperando que abras los ojos del alma para verlo. Vamos a comenzar este viaje juntos. Un viaje profundo hacia el corazón de Dios, hacia la razón por la que Él nunca, pero nunca, te abandona. La primera verdad que necesitas entender es esta: Dios no puede abandonarte porque Él es fiel por naturaleza. No es que Dios decida ser fiel, no es que un día se levante y piense, hoy voy a ser fiel a mis hijos. No, hermano, la fidelidad no es algo que Dios hace, la fidelidad es lo que Dios es su esencia. Es como pedirle al sol que deje de dar luz o al fuego que deje de calentar. No puede, va contra su naturaleza. En el libro de Números capítulo 23, versículo 19, la Escritura nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Promete y no cumple? Esta no es una frase poética, es una declaración ontológica. Es decir, habla del ser mismo de Dios. Dios no puede traicionarte porque la traición implicaría dejar de ser Dios.
Piénsalo así. Cuando tú y yo hacemos una promesa, la cumplimos o no la cumplimos dependiendo de nuestras circunstancias, nuestro estado de ánimo, nuestra conveniencia. Somos inconstantes porque somos humanos, limitados, cambiantes. Hoy tengo ganas, mañana no. Hoy tengo fuerzas, mañana estoy cansado. Pero Dios no cambia. Santiago 1:17 nos dice que en Él no hay cambio ni sombra de variación. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que el Dios que te amó cuando eras un niño inocente es exactamente el mismo Dios que te ama ahora, con todas tus cicatrices, tus fracasos, tus pecados. Su amor no fluctúa, no tiene días buenos y días malos, no se cansa de ti. No se decepciona de ti de la manera en que nosotros nos decepcionamos unos de otros. Mira, hermano, yo he sido sacerdote durante muchos años. He escuchado miles de confesiones, he visto matrimonios destruirse, amistades romperse, padres e hijos distanciarse para siempre. ¿Y sabes cuál es el denominador común? La infidelidad humana. No hablo solo de infidelidad sexual, aunque esa también. Hablo de la incapacidad que tenemos los seres humanos de mantener nuestros compromisos cuando las cosas se ponen difíciles. Prometemos amor eterno y nos divorciamos 5 años después. Juramos amistad hasta la muerte y por un malentendido dejamos de hablarnos. Nos comprometemos a servir a Dios y a la primera prueba nos alejamos. Somos por naturaleza infieles. Y es precisamente porque conocemos también nuestra propia infidelidad que nos cuesta tanto creer en la fidelidad absoluta de Dios. Pero escúchame bien, la infidelidad de los hombres no determina la fidelidad de Dios. Tu pecado no cambia su naturaleza, tu debilidad no disminuye su fuerza. Tu olvido no borra su memoria de ti. En el libro de Isaías, capítulo 49, versículos 15 y 16, Dios mismo pregunta, ¿puede acaso una mujer olvidar a su niño de pecho, dejar de amar al hijo de sus entrañas? Pues aunque ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Mira, te llevo tatuado en las palmas de mis manos. ¿Te das cuenta de la intensidad de esta promesa? Dios está diciendo que es más probable que una madre abandone a su bebé recién nacido, algo que consideramos antinatural y monstruoso, a que él te abandone a ti. Y luego va más allá. Dice que llevas tu nombre grabado en sus manos, no escrito con tinta que se borra, grabado, tatuado, permanente, indeleble. Yo he visto esta fidelidad de Dios en acción, hermano. He visto alcohólicos que pasaron 20 años destruyendo su vida y la de su familia, y cuando finalmente tocaron fondo y clamaron a Dios, Él estaba ahí. No se había movido ni un milímetro. Los estaba esperando. He visto a mujeres que abortaron en su juventud y vivieron 40 años con esa culpa, creyendo que Dios nunca podría perdonarlas, y cuando finalmente se atrevieron a confesarlo, descubrieron que Dios ya las había perdonado hace décadas. Estaba esperando que ellas se perdonaran a sí mismas. He visto a matrimonios al borde del divorcio con años de resentimiento y dolor acumulado, que cuando decidieron poner a Dios en el centro, experimentaron una restauración que solo puede explicarse por la gracia, porque Dios es fiel, siempre, incluso cuando nosotros no lo somos. Pero entonces surge la pregunta inevitable, si Dios es tan fiel, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué permite que pasemos por desiertos? ¿Por qué a veces su silencio es tan ensordecedor que nos sentimos completamente solos? Aquí es donde muchos se pierden, hermanos. Aquí es donde la fe de muchos náufraga, porque confunden el silencio de Dios con su ausencia, confunden la prueba con el abandono, confunden el proceso con el castigo. Y es que hemos creado en nuestra mente una imagen falsa de Dios. Hemos hecho de Él un genio de la lámpara que debe concedernos todos nuestros deseos. Un asistente personal que debe resolver todos nuestros problemas inmediatamente. Y cuando no lo hace, nos sentimos traicionados. Pero el Dios de la Biblia no es así. El Dios verdadero es un padre. Y como todo buen padre, a veces tiene que permitir que sus hijos atraviesen dificultades para fortalecerlos. No porque disfrute viendo nuestro dolor, todo lo contrario. La Escritura nos dice en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 33, que Dios no aflige ni entristece de buen grado a los hijos de los hombres. Él no es un sádico que se complace en nuestro sufrimiento, pero es un Padre sabio que sabe que el carácter no se forma en la comodidad, sino en la adversidad, que la fe no se fortalece en la abundancia, sino en la escasez, que el oro no se purifica a temperatura ambiente, sino en el fuego más intenso. Permíteme contarte una historia.
Hace años conocí a un joven empresario muy exitoso que lo tenía todo: dinero, prestigio, una familia hermosa, era católico, iba a misa los domingos, pero su fe era superficial, decorativa. No ocupaba el centro de su vida. Entonces vino la crisis, su empresa quebró, perdió todo. Su esposa, al ver que ya no había dinero, se fue con otro hombre. Sus amigos desaparecieron. Quedó solo, arruinado, sin nada. Me buscó desesperado y me dijo: Padre, Dios me ha abandonado, he perdido todo. Y yo le dije: no, hijo, Dios no te ha abandonado, Dios te ha desnudado, ha quitado todo lo que no era Él para que finalmente puedas verlo a Él, para que descubras que Él es lo único que realmente necesitas. ¿Y sabes qué pasó, hermano? Ese hombre, en su pobreza, en su soledad, en su dolor, descubrió a Dios de una manera que nunca había experimentado en su abundancia. Empezó a orar de verdad, a leer la Escritura con hambre, a buscar a Dios no por lo que podía darle, sino por quién es Él. Y poco a poco su vida comenzó a reconstruirse, no de la misma manera que antes, de una manera mejor, más sólida, con fundamento en la roca. Hoy es un hombre transformado. No tiene la misma riqueza material que antes, pero tiene una riqueza espiritual que ningún dinero puede comprar. Y me dice: Padre, si tuviera que volver a perderlo todo para encontrar a Dios como lo encontré, lo haría 1000 veces. Eso, hermanos, es lo que hace Dios. Él no nos abandona en el desierto. Nos lleva al desierto para encontrarnos con Él de verdad. Porque el desierto, hermanos, es el lugar del encuentro. Lean el libro del Éxodo. ¿Dónde habló Dios a Moisés? En el desierto, en la zarza ardiente. ¿Dónde reveló Dios los 10 mandamientos? En el desierto del Sinaí. ¿Dónde formó Dios al pueblo de Israel como nación? En 40 años de desierto. El desierto no es el lugar del abandono, es el lugar de la formación. Es la escuela de Dios. Es el taller donde Dios moldea a sus elegidos. Por eso el profeta Oseas, en el capítulo 2, versículo 14, dice algo hermosísimo. Por eso yo la atraeré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. ¿Te das cuenta? Dios no nos lleva al desierto para destruirnos. Nos lleva al desierto para hablarnos al corazón, para decirnos cosas que no podríamos escuchar en medio del ruido del mundo. Ahora bien, entiendo que cuando estás en el desierto, cuando estás en medio del dolor, estas palabras puedan sonar bonitas pero insuficientes. Entiendo que digas: Padre, está muy bien eso de que Dios es fiel y que el desierto es para formarme, pero yo necesito que Dios actúe ahora. Necesito que resuelva mi problema ahora. ¿Por qué tarda tanto? Y es una pregunta legítima, hermano. Una pregunta que hasta los santos se han hecho. Pero aquí viene algo crucial que necesitas entender. El tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 nos dice: para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios opera en la dimensión de la eternidad, no en la dimensión de nuestra prisa. Imagina que eres un niño de 5 años y tu padre te dice: vamos a construir juntos una casa. Y el niño, con su mentalidad de 5 años, piensa que construir una casa debería tomar una tarde. Empieza con entusiasmo, pero cuando pasan los días, las semanas, los meses y la casa todavía no está terminada, el niño se frustra. Papá, ¿cuándo vamos a terminar? Ya me cansé. Esto es muy lento, ya no quiero seguir. Pero el padre sabe que construir una casa sólida, que dure, que proteja a la familia, requiere tiempo, requiere buenos cimientos, requiere materiales de calidad, requiere paciencia. El niño no entiende porque su perspectiva es limitada, pero el padre ve el panorama completo. Así es con Dios y nosotros, hermanos. Nosotros somos los niños impacientes y Dios es el Padre que ve lo que nosotros no vemos. ¿Cuántas veces he escuchado en el confesionario: Padre, le he pedido a Dios que me quite esta cruz y no lo hace? ¿Por qué? Y yo les pregunto: ¿has pensado que quizás esa cruz es precisamente lo que te está salvando? Porque no todas las cruces son castigos, hermano. Algunas cruces son medicinas, algunas cruces son escudos. Algunas cruces son el único camino hacia la santidad. San Pablo le pidió 3 veces a Dios que le quitara su aguijón en la carne. ¿Y sabes qué le respondió Dios? Te basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no quitó la cruz. Le dio la gracia para cargarla. Y Pablo entendió algo profundo, que esa debilidad, ese aguijón, era lo que lo mantenía humilde. Lo que lo mantenía dependiente de Dios, lo que lo mantenía consciente de que toda su fuerza venía del cielo. Así que cuando sientas que Dios no responde a tu oración, no concluyas que te ha abandonado.
Más bien pregúntate, ¿qué está haciendo Dios en mí mientras espero? ¿Qué me está enseñando en este silencio? ¿Qué parte de mi carácter está siendo forjada en esta prueba? Porque la verdad es que Dios siempre responde nuestras oraciones, siempre, pero no siempre responde con un sí, a veces responde con un no, a veces responde con una espera. Y te voy a decir algo que quizás te sorprenda. Muchas veces cuando Dios dice no a lo que le pedimos, es porque quiere darnos algo mucho mejor de lo que estamos pidiendo. Pero nosotros con nuestra visión limitada no lo vemos, solo vemos la negativa. No vemos el regalo más grande que viene en camino. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Qué pasaría si Dios te diera todo lo que le pides exactamente cuando se lo pides? Piénsalo bien. ¿Qué pasaría si cada vez que tú oras, Dios hiciera exactamente lo que tú quieres en el momento en que tú quieres? Primero serías tú el Dios, no Él, porque Él estaría a tu servicio, cumpliendo tus órdenes. Segundo, probablemente te destruirías, porque hay cosas que le pedimos a Dios que en realidad nos harían daño si las recibiéramos. Le pedimos relaciones que nos destruirían, le pedimos trabajos que nos alejarían de Él, le pedimos salud sin entender que a veces la enfermedad es lo único que nos mantiene dependientes de Dios. No digo que Dios cause la enfermedad, pero sí digo que Dios puede usar cualquier circunstancia, incluso las más dolorosas, para nuestro bien supremo. Porque mira, hermano, hermana, aquí está el punto clave. Dios no te promete una vida sin dolor. Lo que te promete es su presencia en medio del dolor. No te promete que nunca caerás. Te promete que cuando caigas Él te levantará. No te promete que nunca llorarás. Te promete que Él recogerá cada una de tus lágrimas y les dará sentido. El Salmo 23, uno de los más hermosos de la Escritura, dice: aunque pase por el valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Fíjate bien en el lenguaje. No dice no pasaré por valles oscuros, dice aunque pase. Es decir, los valles oscuros son parte del camino, pero la diferencia es que no los paso solo, tú estás conmigo. Esa es la promesa, no la ausencia de tribulación, sino la presencia de Dios en medio de la tribulación. Entonces, ¿cómo puedes estar seguro de que Dios está contigo cuando no lo sientes? Esta es una pregunta fundamental, porque el enemigo, el diablo, su estrategia número uno es hacerte sentir que Dios te ha abandonado. Es su arma más efectiva. Si logra convencerte de que estás solo, te tiene en sus manos. Por eso es tan importante que bases tu fe no en tus sentimientos, sino en la verdad revelada. Los sentimientos cambian. Hoy te sientes cerca de Dios, mañana te sientes lejos. Hoy sientes paz, mañana sientes angustia. Pero la verdad de Dios no cambia. Dios dijo en Hebreos capítulo 13, versículo 5, no te dejaré ni te desampararé. Esa es una declaración, un pacto, una promesa inquebrantable. Cuando no sientes a Dios, camina por fe. La fe no es la ausencia de duda. La fe es la decisión de confiar a pesar de la duda. Es decir, Dios, no entiendo lo que estás haciendo. No siento tu presencia. Todo parece indicar que me has olvidado. Pero yo decido creer en tu palabra más que en mis circunstancias. Decido creer en tu promesa más que en mis sentimientos. Esa, hermanos, es la fe que agrada a Dios. Hebreos 11, versículo 6, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la fe es lo único que le permite a Dios ser Dios en tu vida. Cuando tú confías en Él a ciegas, cuando sigues adelante sin ver el camino, solo entonces Dios puede desplegar todo su poder. Permíteme llevarte a uno de los pasajes más poderosos de la Escritura, el libro de Job. Aquí tenemos a un hombre justo, íntegro, que ama a Dios con todo su corazón. Y de repente, en un solo día, pierde todo. Sus hijos mueren. Sus posesiones son destruidas, su salud se arruina. Queda sentado en un montón de cenizas cubierto de llagas con una mujer que le dice maldice a Dios y muérete. Y sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusan de haber pecado, diciéndole que su sufrimiento es un castigo de Dios. Job está en la noche más oscura del alma. Y en medio de esa oscuridad hace algo extraordinario. En el capítulo 13, versículo 15 dice: aunque Él me mate, en Él esperaré. ¿Escuchaste eso? No dijo, como Dios es bueno, sé que me salvará. Dijo, aunque me mate, confiaré en Él. Esa es fe de verdad, hermano. Esa es la fe que atraviesa el valle de sombras. Job no entendía lo que Dios estaba haciendo. De hecho, Job cuestiona a Dios, le reclama, le pregunta por qué. ¿Y sabes qué? Dios no lo castiga por hacer preguntas.
Dios respeta la honestidad de Job. Lo que Dios no tolera es la incredulidad, el rechazo, el alejamiento. Pero las preguntas honestas, el dolor genuino expresado delante de Dios, eso Él lo recibe. Porque Dios no es frágil, no se ofende cuando le expresas tu dolor. Lo que le duele es cuando dejas de hablarle, cuando te alejas, cuando decides que ya no vale la pena creer. Y al final, ¿sabes qué pasó con Job? Dios restauró todo lo que había perdido. Le dio el doble de lo que tenía antes. Pero más importante que la restauración material, Job recibió algo que no tenía antes, un conocimiento íntimo de Dios. En el capítulo 42, versículo 5, Job dice, de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Antes de la prueba, Job conocía a Dios por referencias. Después de la prueba, Job conocía a Dios por experiencia. Y hay una diferencia abismal entre ambas cosas. Tú puedes saber mucho sobre Dios sin conocer a Dios. Puedes memorizar toda la Biblia y no tener una relación personal con Él. La prueba, el desierto, el sufrimiento, cuando se viven con fe, te llevan a ese lugar de intimidad donde finalmente puedes decir, ahora mis ojos te ven. Escucha esto con mucha atención, porque es algo que transformó mi propia vida como sacerdote. Durante años yo prediqué sobre el amor de Dios. Hablé del Padre misericordioso, expliqué la cruz, enseñé sobre la gracia. Pero todo era teórico, eran conceptos hermosos que yo había aprendido en el seminario. Hasta que un día atravesé mi propia noche oscura, una crisis profunda donde todo lo que yo creía fue puesto en duda, donde me sentí completamente solo, donde oré y no recibí respuesta. Y fue ahí, en ese silencio ensordecedor, donde Dios se me reveló de una manera completamente nueva, no con palabras, no con experiencias emocionales, sino con su presencia, una presencia que no se puede explicar, solo experimentar. Y entendí algo que cambió mi ministerio para siempre. Dios no nos abandona en la oscuridad, nos acompaña en la oscuridad de una manera diferente. Porque cuando hay luz podemos ver el camino y caminamos confiados, pero cuando hay oscuridad y no vemos nada, tenemos que agarrarnos de la mano de Dios. Y es ahí, en ese agarre, en esa dependencia total, donde se produce la intimidad más profunda. Los grandes místicos de la Iglesia, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, hablan de la noche oscura del alma como la experiencia más dolorosa, pero también la más purificadora. Porque en la noche oscura, Dios nos despoja de todo lo que no es Él. Nos quita los consuelos espirituales, nos quita las certezas, nos quita incluso el sentimiento de su presencia. ¿Para qué? Para que aprendamos a amarlo a Él por lo que Él es, no por lo que nos da. Porque ese es el peligro, hermanos. Muchos no aman a Dios, aman los regalos de Dios, aman sus bendiciones, aman lo que Dios puede hacer por ellos. Pero cuando los regalos se acaban, cuando las bendiciones cesan, cuando Dios deja de hacer cosas por nosotros, ahí se revela la verdad. ¿Realmente amamos a Dios o solo amamos lo que Dios nos da? Esta pregunta es incómoda pero necesaria. Es la pregunta que Satanás le hizo a Dios sobre Job. ¿Acaso Job te sirve de balde? ¿Acaso no es porque tú lo has bendecido que Él te alaba? Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás cómo te maldice a tu cara. Y Dios permitió la prueba porque sabía la verdad que Job lo amaba a él, no solo sus bendiciones. Déjame decirte algo más. La razón por la que Dios nunca te abandona no es solo porque Él es fiel, es también porque Él te conoce mejor que tú mismo. Dios sabe exactamente cuánto puedes soportar. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice, Dios es fiel y no permitirá que seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación os dará también la salida. ¿Escuchas eso? Dios regula la intensidad de tu prueba. Nunca te dará más de lo que puedes cargar. Puede sentirse abrumador, puede sentirse imposible, pero Dios sabe que puedes. Y no solo sabe que puedes, sino que ya preparó la salida, ya preparó la solución, ya preparó el final victorioso. Tú solo estás viendo el capítulo difícil. Él ya leyó el libro completo, piénsalo así. Cuando vas al gimnasio y contratas a un entrenador personal, ¿qué hace el entrenador? Te pone pesas que son desafiantes, te hace hacer ejercicios que duelen, te empuja hasta tu límite. ¿Por qué? ¿Porque te odia? No, porque te está haciendo más fuerte. Y un buen entrenador sabe exactamente cuánto peso puedes levantar, no te pondrá tanto que te lesiones,
pero tampoco te pondrá tampoco que no crezcas. Dios es el entrenador perfecto. Él conoce tu capacidad exacta. Y las pruebas que permiten tu vida están calibradas con precisión divina para fortalecerte, no para destruirte. El problema es que mientras estás bajo el peso, mientras estás sintiendo el dolor del esfuerzo, no puedes ver los músculos que se están formando, solo ves el sufrimiento, pero Dios ve el resultado final. Y aquí hay algo más que necesitas saber. Dios nunca está probando para ver si fallas. Él ya sabe cómo vas a responder. Dios te está probando para mostrarte a ti mismo quién eres realmente, para revelarte tu propia fuerza, para que descubras que tienes más resistencia, más fe, más coraje de lo que creías. ¿Cuántas veces he visto personas que después de atravesar una prueba terrible me dicen: Padre, yo nunca pensé que podría sobrevivir a esto, pero lo hice y ahora sé que puedo enfrentar cualquier cosa? Esa es la confianza que Dios quiere que tengas, no una confianza en ti mismo, sino una confianza en el Dios que está en ti, que te sostiene, que te capacita para hacer lo imposible. Ahora bien, hay algo que tenemos que aclarar, porque es una confusión común. Que Dios nunca te abandone no significa que Dios vaya a cambiar las circunstancias externas de tu vida en el tiempo que tú quieres. A veces Dios sana milagrosamente, otras veces da la gracia para sobrellevar la enfermedad. A veces Dios restaura el matrimonio, otras veces da la fortaleza para atravesar el divorcio. A veces Dios provee el empleo, otras veces enseña a confiar en medio de la escasez. La promesa de Dios no es una vida fácil. La promesa de Dios es Él mismo, su presencia, su gracia suficiente, su paz que sobrepasa todo entendimiento. Y créeme, hermano, cuando tienes a Dios tienes todo. Cuando pierdes todo menos a Dios, descubres que no has perdido nada. Pero cuando tienes todo menos a Dios, descubres que no tienes nada. Hay una historia en los evangelios que ilustra esto perfectamente. La historia de Lázaro. Lázaro, el amigo íntimo de Jesús, está enfermo. Sus hermanas Marta y María le envían un mensaje urgente a Jesús. Señor, el que tú amas está enfermo. Es un mensaje directo. Es una petición clara. Ellas saben que Jesús puede sanar a su hermano. Han visto a Jesús sanar a desconocidos. ¿Cuánto más sanará a su propio amigo? Pero entonces pasa algo extraño. Jesús no va inmediatamente. Se queda 2 días más donde estaba. Y cuando finalmente llega, Lázaro ya ha muerto. Ya lo han enterrado. Ya huele mal porque lleva 4 días en la tumba. Y Marta, con el corazón destrozado, le dice a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Escuchas el dolor en esas palabras? ¿Escuchas la confusión, la decepción, casi el reclamo? Y Jesús hace algo increíble, no se defiende, no le explica por qué llegó tarde, simplemente le pregunta: ¿crees que yo soy la resurrección y la vida? Y Marta, a pesar de su dolor, a pesar de su confusión, responde: sí, Señor, yo creo. Y es ahí donde Jesús hace el milagro más grande. No solo sana, resucita, levanta a Lázaro de entre los muertos. ¿Te das cuenta de lo que pasó? Si Jesús hubiera llegado a tiempo y hubiera sanado a Lázaro de su enfermedad, hubiera sido un milagro hermoso. Pero al permitir que Lázaro muriera y luego resucitarlo, Jesús reveló algo mucho más grande: su poder sobre la muerte misma. Marta y María solo querían sanidad. Jesús les dio resurrección. Ellas querían un milagro. Jesús les dio una revelación de quién es Él. Así trabaja Dios, hermano. A veces parece que llega tarde, parece que no escucha, parece que no le importa, pero lo que está haciendo es preparando un milagro más grande del que tú estás pidiendo. Está preparando una gloria que superará todo tu dolor. Por eso Pablo dice en Romanos 8, versículo 18, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros. No está minimizando el sufrimiento, está poniéndolo en perspectiva. Está diciendo: cuando veas lo que Dios tenía preparado, cuando entiendas el propósito de todo esto, cuando vivas la gloria que viene, dirás que valió la pena. Todo el dolor, toda la espera, todo el sufrimiento valió la pena. Pero quiero ser honesto contigo. Hay veces en las que no verás el resultado final en esta vida. Hay cruces que cargarás hasta el último día. Hay oraciones que no serán respondidas como tú quieres. Hay seres queridos que no se convertirán. Hay enfermedades que no sanarán. Hay injusticias que no serán corregidas en este mundo. Y eso es duro, muy duro.
No voy a mentirte diciéndote que todo se arreglará aquí. Pero lo que sí te digo es esto: Dios no te abandona ni siquiera en esas circunstancias. Su propósito no termina con esta vida, su plan es eterno y hay cosas que solo entenderemos cuando veamos su rostro, cuando estemos ante Él, cuando todo sea revelado. Entonces comprenderemos, entonces veremos cómo cada lágrima tuvo sentido, cómo cada dolor forjó algo hermoso, cómo incluso las cosas que nos parecieron absurdas tenían un propósito en el plan divino. Ahora déjame hablarte de algo muy importante, la cruz. Porque si quieres entender por qué Dios nunca te abandona, tienes que mirar a la cruz. En la cruz Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, el Hijo de Dios, experimentó el abandono. Cargó sobre sí todo el pecado del mundo, toda la separación que el pecado causa entre Dios y el hombre. Y en ese momento sintió la ausencia del Padre. Sintió la soledad absoluta. Porque para que tú nunca tengas que sentirla. Jesús fue abandonado para que tú nunca seas abandonado. Jesús atravesó la oscuridad más profunda para que ninguna oscuridad tuya esté vacía de Dios. No hay valle tan profundo que Jesús no haya descendido primero. No hay dolor tan intenso que Jesús no haya experimentado. No hay soledad tan absoluta que Jesús no haya conocido. Por eso, hermano, hermana, cuando sientas que Dios te ha abandonado, mira a la cruz. Ahí está tu respuesta. Ahí está la prueba de que Dios nunca te abandona. Porque si Dios no escatimó a su propio Hijo, si lo entregó por ti, ¿cómo no te dará junto con Él todas las cosas? Romanos 8, versículo 32. Dios ya dio la prueba máxima de su amor. Ya pagó el precio más alto. Ya hizo el sacrificio supremo. No te va a abandonar ahora. No después de todo lo que ha invertido en ti. La cruz es tu garantía, es tu seguro, es tu certeza absoluta de que Dios está contigo hasta el fin. Y hay algo más que quiero que veas en la cruz. Jesús murió entre dos ladrones. Uno de ellos, en sus últimos momentos, se volvió a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, colgado en la cruz, muriendo, le respondió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre era un criminal. Había vivido toda su vida en el pecado. No había hecho ninguna buena obra, no había ido a la sinagoga, no había estudiado la Torá. Simplemente, en su último aliento, se volvió a Jesús. Y fue suficiente, porque la salvación no depende de tu bondad, depende de la gracia de Dios. Y esa gracia está disponible hasta tu último aliento. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras puedas voltearte hacia Dios, Él te recibirá. No importa lo que hayas hecho, no importa cuánto te hayas alejado, no importa cuántos años hayas desperdiciado. En el momento en que te vuelves a Él, Él está ahí, esperándote, con los brazos abiertos. Entonces, ¿qué hacer cuando sientes que Dios te ha abandonado? Primero, reconoce que es un sentimiento, no una realidad. Los sentimientos son válidos, pero no son verdad absoluta. Puedes sentir que Dios no está, pero la verdad es que Él está. Segundo, vuelve a la palabra, lee las escrituras, lee los salmos, especialmente los salmos de lamento, el Salmo 22, el Salmo 42, el Salmo 77. Verás que los grandes hombres de Dios también pasaron por esos valles, también sintieron el silencio de Dios, también lucharon con la duda, pero siguieron adelante, siguieron confiando, siguieron clamando y Dios los escuchó. Tercero, busca comunidad. No atravieses el desierto solo. Busca hermanos en la fe que puedan caminar contigo, orar contigo, sostenerte cuando tú no puedas sostenerte. Cuarto, sigue orando aunque no sientas nada. Sigue yendo a misa aunque te parezca vacía. Sigue leyendo la Biblia aunque las palabras no te penetren, porque la fe no se basa en sentimientos, se basa en obediencia. Y hay momentos en la vida espiritual donde lo único que podemos hacer es seguir caminando paso a paso, día a día, sin sentir nada, confiando únicamente en la promesa de Dios. A eso se le llama la fe pura, la fe desnuda, la fe que agrada a Dios. Quinto, examina tu vida. Pregúntale a Dios: ¿hay algo en mí que necesita ser purificado? ¿Hay algún pecado no confesado? ¿Hay algún resentimiento que estoy guardando? ¿Hay algún ídolo que he puesto en tu lugar?
A veces la sensación de lejanía de Dios es porque nosotros nos hemos alejado, no porque Él se haya ido. Y sexto, ten paciencia. La vida espiritual tiene estaciones. Hay primaveras donde todo florece. Hay veranos de abundancia. Hay otoños donde las hojas caen. Y hay inviernos donde todo parece muerto. Pero el invierno no es el final. El invierno es preparación para una nueva primavera. Las raíces están creciendo bajo tierra donde no las ves. La vida se está gestando en secreto y cuando llegue el tiempo brotará con más fuerza que antes. No te desesperes en el invierno, espera, confía. Dios está obrando aunque no lo veas, está preparando algo hermoso, algo que valdrá toda la espera. Algo que cuando lo vivas dirás, entiendo, por fin entiendo por qué. Tuve que pasar por todo esto. Mira, hermano, hermana, yo llevo muchos años siendo sacerdote. He caminado con personas en los momentos más oscuros de su vida. He estado junto a la cama de moribundos. He consolado a padres que perdieron hijos. He sostenido a mujeres víctimas de abuso. He escuchado las confesiones más desgarradoras. Y te puedo decir con total certeza, jamás en todos estos años he visto a una persona que se aferró a Dios en medio de su dolor y no haya encontrado sentido y redención al final. Jamás. Algunos encontraron la sanidad que buscaban. Otros encontraron algo aún mejor. Encontraron a Dios mismo. Encontraron una paz inexplicable. Encontraron una fortaleza que no sabían que tenían. Encontraron un propósito en su sufrimiento. Y muchos de ellos me han dicho, Padre, no cambiaría esta experiencia por nada. Me acercó a Dios de una manera que nunca hubiera experimentado de otra forma. Eso no significa que deseen repetir el sufrimiento, significa que reconocen el fruto que produjo. Es como la mujer que da a luz. El dolor del parto es intenso, terrible. Pero cuando tiene a su bebé en brazos, el dolor queda en el pasado. No lo olvida, pero el gozo supera el sufrimiento. Jesús mismo usó esta imagen en Juan 16, versículo 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Así es con las pruebas de la vida, hermano. Duelen, son reales, pero están dando a luz algo nuevo en ti, algo eterno, algo que justifica el proceso. Y ahora quiero hablarte de algo que para mí es fundamental, el papel de María en todo esto. Porque si hay alguien que entendió lo que es sentirse sola en el sufrimiento, esa fue María. Piensa en ella, al pie de la cruz, viendo a su hijo, su único hijo, torturado, agonizante, muriendo de la manera más cruel, y no podía hacer nada, solo estar ahí, acompañarlo. No había ángeles cantando como cuando nació Jesús, no había magos trayendo regalos, no había pastores adorando, había oscuridad, había burlas, había crueldad. Y María estaba ahí, con el corazón atravesado por una espada, como le había profetizado Simeón. ¿Crees que en ese momento María se sintió abandonada por Dios? Seguramente. Pero se quedó, no huyó, no renegó, se quedó al pie de la cruz. Porque eso es la fe, quedarse, incluso cuando no entiendes, incluso cuando duele, incluso cuando parece que Dios está en silencio. Y desde la cruz, Jesús le dio a María un regalo. Le dio a Juan, el discípulo amado, y le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan le dijo, ahí tienes a tu madre. En ese momento, Jesús nos dio a todos nosotros a María como madre. Porque si hay alguien que puede entender tu dolor, es ella. Si hay alguien que puede interceder por ti ante su hijo, es ella. No la adoramos, no la ponemos en el lugar de Dios, pero la honramos como madre. Y como toda madre, ella está siempre presente, siempre intercediendo, siempre llevándonos hacia Jesús. Cuando sientas que Dios está lejos, acude a María. Reza el rosario. Habla con ella como hablarías con tu madre. Pídele que interceda por ti. Ella nunca te abandonará y te llevará de regreso a su hijo. Ahora, permíteme contarte algo personal. Hace unos años atravesé una crisis de fe profunda. No puedo entrar en detalles, pero fue un periodo oscuro donde cuestioné todo. Mi vocación, mi fe, mi propósito. Me sentía vacío. Las misas que celebraba me parecían mecánicas, las oraciones huecas, los sermones meras palabras sin vida. Era terrible, hermano, porque yo soy sacerdote. Se supone que yo debo ser el que tiene fe firme, el que guía a otros, el que tiene todas las respuestas, y ahí estaba yo hundiéndome en la duda. No se lo dije a nadie, seguí con mi ministerio.
pero por dentro estaba muriendo. Y le gritaba a Dios en silencio, ¿dónde estás? ¿Por qué me has dejado? ¿Cómo puedo guiar a otros si yo mismo estoy perdido? Y un día, en medio de esa oscuridad, mientras celebraba misa casi de forma automática, llegué al momento de la consagración. Tomé el pan y dije las palabras que he dicho miles de veces, esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Y de repente, como un rayo, esas palabras me atravesaron. Entregado por ustedes, Jesús se entregó. Se dio completamente, no guardó nada para sí, se vació. Y en ese momento entendí, yo estaba vacío no porque Dios me había abandonado, sino porque Dios me estaba vaciando para llenarme de nuevo. Estaba quitando todo lo que no era Él, mis ideas preconcebidas, mi orgullo, mi necesidad de control, mi deseo de sentir para creer. Me estaba llevando a ese lugar de fe pura donde no hay nada más que la confianza desnuda en su palabra. Y desde ese día, hermano, mi ministerio cambió. Ya no predico desde la teoría, predico desde la experiencia. Ya no hablo de un Dios lejano, hablo del Dios que me encontró en mi oscuridad, del Dios que nunca me abandonó, aunque yo sentí que sí, del Dios que usa nuestras crisis para transformarnos. Y ahora, cuando alguien viene a mí y me dice, Padre, no siento a Dios, yo los entiendo, de verdad los entiendo. Y puedo decirles con autoridad, quédate, resiste, porque Dios está haciendo algo en ti que no puedes ver todavía, pero lo verás, lo prometo, lo verás. Entonces recapitulemos, ¿por qué Dios nunca te abandona? Primero, porque va contra su naturaleza, Él es fiel por esencia. Segundo, porque la cruz es la garantía de su amor eterno. Tercero, porque su plan para ti es eterno, no termina en esta vida. Cuarto, porque incluso en el silencio, incluso en la oscuridad, Él está trabajando en lo profundo de tu ser. Quinto, porque Él conoce exactamente cuánto puedes soportar y nunca te dará más. Sexto, porque te ama con un amor que no depende de tu desempeño, de tus méritos, de tu bondad. Te ama porque eres su hijo, su hija. Y un padre verdadero jamás abandona a sus hijos. Jamás. Ahora bien, quiero que entiendas algo crucial. Dios no te abandona, pero Dios respeta tu libertad. Dios nunca te forzará a estar con Él. Si tú decides alejarte, si tú decides cerrar tu corazón, Dios no derribará la puerta. Él tocará, llamará, esperará, pero no invadirá. Por eso Apocalipsis 3, versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Dios está ahí, siempre está ahí, pero necesita que tú abras, necesita que tú lo invites, necesita que tú decidas con tu libertad que lo quieres en tu vida, porque Dios no quiere esclavos, quiere hijos, quiere una relación, y las relaciones requieren elección mutua. Así que si hoy sientes que Dios está lejos, pregúntate con honestidad, ¿es Dios quien se fue o fui yo? ¿He cerrado mi corazón por el dolor? ¿He dejado de orar porque no obtengo respuestas inmediatas? ¿He abandonado la misa porque no siento nada? ¿He dejado de leer la escritura porque me parece aburrida? Porque si es así, hermano, la solución está en tus manos. Vuelve. Simplemente vuelve. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa qué tan lejos hayas ido, no importa qué hayas hecho, vuelve. Y encontrarás a Dios exactamente donde lo dejaste, esperándote, con los brazos abiertos, como el padre de la parábola del hijo pródigo, que cuando ve a su hijo venir de lejos, no espera que llegue, corre a su encuentro, se le echa al cuello, lo besa y celebra, no le recrimina, no le hace lista de sus errores, celebra, porque el que estaba muerto vive, el que estaba perdido ha sido encontrado. Esa es la verdad del Evangelio, hermano. Que no importa lo que hayas hecho, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuán indigno te sientas, Dios te quiere de vuelta. Te está esperando. No para condenarte, para restaurarte, no para castigarte, para sanarte. No para recordarte tus pecados, para borrártelos, para hacer de ti una nueva creación. Porque ese es el Dios que servimos, un Dios de nuevas oportunidades, un Dios de misericordia infinita, un Dios que nunca se cansa de perdonar, nunca. Mientras tú nunca te canses de pedir perdón. Y déjame decirte algo más. Quizás tú no has abandonado a Dios. Quizás tú has sido fiel, pero estás pasando por una prueba terrible y sientes que Dios no está. Si ese es tu caso, quiero que sepas esto. Tu fidelidad en el desierto tiene un valor eterno. Tu decisión de seguir creyendo aunque no veas, de seguir orando aunque no sientas, de seguir alabando aunque estés quebrado. Esa fe, hermano, hermana, esa fe es oro puro.
Es la fe que mueve montañas. Es la fe que derrota al enemigo. Porque Satanás no tiene poder sobre alguien que decide creer contra toda evidencia. Alguien que dice, aunque él me mate, en él esperaré. Esa persona es invencible, porque su confianza no está en las circunstancias, está en el carácter inmutable de Dios. Y cuando salgas de este desierto, y saldrás, hermano, saldrás, serás una persona diferente, más fuerte, más compasiva, más sabia, más útil para el reino de Dios. Porque habrás aprendido algo que no se puede aprender en los libros. Habrás aprendido a confiar en Dios en la oscuridad, y esa lección te servirá para el resto de tu vida. Te servirá para ayudar a otros que estén pasando por lo que tú pasaste. Por eso Pedro pudo escribir en su primera carta, capítulo 5, versículo 10, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Ves? Después que hayáis padecido. No dice si padecéis, dice después que padecéis. Porque el padecimiento es parte del proceso, pero es temporal, es un poco de tiempo. Y después viene la gloria, viene la perfección, viene la firmeza, viene la fortaleza. Hermano, hermana, quiero que sepas que te entiendo. Entiendo tu cansancio, entiendo tu dolor, entiendo tu confusión. No te estoy hablando desde una torre de marfil, te estoy hablando desde las trincheras, desde mi propia experiencia de fe y duda, desde mi propio caminar con Dios en valles oscuros. Y te digo con toda la certeza de mi corazón, Dios no te ha abandonado, no importa lo que sientas, no importa lo que veas, no importa lo que te digan las circunstancias, Dios está contigo. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, está más cerca de ti que tu propia piel. Está en cada latido de tu corazón, en cada respiración, en cada lágrima que derramas, las está contando, las está guardando. Y un día te mostrará cómo cada una tuvo un propósito, cómo cada una regó las semillas de algo hermoso que estaba creciendo en ti. Así que te pido que no te rindas en tu fe, no te rindas en tu matrimonio, no te rindas con tus hijos. No te rindas en tu lucha contra el pecado, no te rindas en tu enfermedad, no te rindas en tu soledad, porque justo cuando piensas que ya no puedes más, justo cuando sientes que no hay salida, justo ahí, en ese punto de quiebre, es cuando Dios hace su mejor trabajo. Es cuando Él se revela, es cuando el milagro sucede. Pero tienes que resistir hasta ese punto, tienes que quedarte, tienes que seguir creyendo. Porque la fe no es creer que Dios puede, la fe es creer que Dios lo hará, incluso si no es de la manera que tú esperas. Incluso si no es en el tiempo que tú quieres, Él lo hará, porque Él es fiel y Él nunca, nunca te abandona. Y si hoy alguien que me escucha está considerando quitarse la vida, si estás en ese punto de desesperación donde ya no ves razón para seguir, por favor, escúchame. Tu vida tiene valor. Tienes un propósito. Dios tiene planes para ti, planes de bien y no de mal, planes para darte un futuro y una esperanza. Jeremías 29, versículo 11. El enemigo te está mintiendo. Te está diciendo que no hay salida. Te está diciendo que nadie te extrañará. Te está diciendo que es mejor terminar con todo. Pero son mentiras, hermano. Mentiras del infierno. La verdad es que hay gente que te necesita. Que tu familia, aunque no lo exprese bien, te ama. Que Dios tiene un plan para ti que todavía no has visto, que tu historia no ha terminado, que el capítulo que estás viviendo ahora, por oscuro que sea, no es el final del libro. Por favor, busca ayuda. Llama a alguien, ve a una iglesia, habla con un sacerdote, con un pastor, con un amigo, con tu familia. No tomes una decisión permanente basada en sentimientos temporales, porque los sentimientos cambian. La desesperación de hoy puede ser la esperanza de mañana. El dolor de esta noche puede ser el testimonio de victoria del próximo año. Pero tienes que quedarte, tienes que resistir, tienes que elegir vivir, elegir creer, elegir confiar. Y te prometo, te lo prometo con toda mi alma, que si te quedas, Dios te mostrará por qué valió la pena. Te mostrará la belleza que saldrá de estas cenizas, te mostrará el propósito de este dolor. Y un día tú serás el que ayude a otro que esté donde tú estás ahora. Y tu testimonio salvará vidas.
porque Dios no desperdicia nada, ni siquiera tus lágrimas. Entonces, querido hermano, querida hermana, llegamos al final de este mensaje y quiero que te quedes con esto. Dios te ama con un amor eterno, te ama con un amor incondicional, te ama con un amor que nunca cambia y porque te ama, nunca te abandonará, nunca te dejará, nunca te olvidará. Estás grabado en las palmas de sus manos, estás escrito en su corazón. Eres su hijo, su hija amada. Y nada, absolutamente nada, puede separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Romanos 8, versículos 38 y 39. Esa es tu identidad. Esa es tu verdad. Eres amado, eres valioso, eres importante para Dios. Y mientras tengas vida, tienes propósito, tienes una misión que cumplir, tienes una historia que escribir, tienes vidas que tocar, tienes un legado que dejar. No permitas que el dolor de hoy te robe el destino de mañana. No permitas que la oscuridad temporal te haga olvidar la luz eterna que Dios ha puesto en ti. Resiste, hermano. Resiste, hermana. Porque el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1, versículo 6. Dios terminará lo que comenzó, no se rinde contigo. Así que tú tampoco te rindas. Y ahora quiero pedirte algo. Si este mensaje tocó tu corazón, si te ayudó, si te dio esperanza, compártelo. Compártelo con alguien que lo necesite, porque hay millones de personas allá afuera que hoy mismo están sintiendo que Dios los ha abandonado, que están considerando rendirse, que necesitan escuchar esta verdad. Y quizás Dios te puso este mensaje en el camino precisamente para que tú seas el instrumento que lo lleve a esa persona. No subestimes el poder de un mensaje compartido en el momento correcto. Puede salvar una vida, puede cambiar una eternidad. También te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás más mensajes que fortalecerán tu fe, que te ayudarán a crecer espiritualmente, que te darán herramientas para enfrentar los desafíos de la vida cristiana. No estás solo en este camino, hermano. Somos una familia, una comunidad de fe, y nos necesitamos unos a otros. Así que únete a nosotros, camina con nosotros, crezcamos juntos en el conocimiento y el amor de Dios. Y por último, te pido que en este momento, donde sea que estés, hagas una oración conmigo. No importa si estás manejando, si estás trabajando, si estás en tu casa, simplemente detente un momento y ora conmigo desde tu corazón. Señor Jesús, yo te abro mi corazón en este momento. Reconozco que muchas veces he sentido que me has abandonado, que he dudado de tu amor, que me he dejado llevar por el dolor y la desesperación, pero hoy decido creer en tu palabra. Decido creer que nunca me has abandonado, que nunca me abandonarás. Decido confiar en ti aunque no entienda tu plan, aunque no vea el camino, aunque sienta que todo está oscuro. Yo creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Te entrego mi dolor, te entrego mi confusión, te entrego todas las áreas de mi vida donde siento que no tienes control. Y te pido que me des la gracia de seguir caminando, de seguir creyendo, de seguir confiando, que me des la fortaleza para resistir un día más, una hora más, un minuto más, porque sé que tú estás conmigo, que nunca me has dejado solo, que tu amor por mí es eterno e inquebrantable. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por mí, por experimentar el abandono para que yo nunca lo experimente de verdad. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu gracia que es nueva cada mañana. Ayúdame a vivir hoy en esa gracia, a caminar en esa fe, a descansar en ese amor. En tu nombre oro. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga, hermana. Que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Y recuerda, Él nunca te abandona. Nunca. Nos vemos pronto con más mensajes que fortalecerán tu fe y tu caminar con Dios. Hasta entonces, mantente firme. Mantente fiel, mantente en el amor de Dios. Un abrazo fraternal desde mi corazón al tuyo. Te pido que me permitas un momento más de tu tiempo porque hay algo profundo que necesito compartir contigo antes de que termines de escuchar este mensaje.
Algo que puede marcar la diferencia entre una fe que sobrevive y una fe que triunfa. Verás, hermano, hermana, una cosa es saber intelectualmente que Dios no te abandona y otra muy distinta es vivirlo en lo profundo de tu ser. Una cosa es asentir con la cabeza cuando escuchas estas verdades y otra completamente diferente es que estas verdades transformen tu manera de enfrentar cada día, cada prueba, cada momento de oscuridad. Y es precisamente de esa transformación de lo que quiero hablarte ahora, porque no quiero que simplemente escuches un mensaje bonito, quiero que experimentes un cambio radical en tu manera de relacionarte con Dios, especialmente en los momentos difíciles. Déjame explicarte algo que he aprendido en mi caminar con Dios y en mi ministerio con miles de personas. El mayor obstáculo que tenemos para experimentar la presencia constante de Dios no es el pecado, aunque el pecado nos separa de Él. No es la duda, aunque la duda nos debilita. El mayor obstáculo es nuestra incapacidad para distinguir entre la presencia sensible de Dios y la presencia real de Dios. Permíteme desarrollar esto porque es crucial. Cuando eres nuevo en la fe, cuando acabas de convertirte, cuando acabas de entregarle tu vida a Cristo, normalmente experimentas lo que llamamos consolaciones espirituales. Sientes a Dios de manera tangible. Tus oraciones parecen llegar directamente al cielo. La Biblia cobra vida cuando la lees. La misa es una experiencia profunda. Sientes paz, gozo, una cercanía con Dios que es casi palpable. Y esto es hermoso. Es un regalo de Dios. Es como cuando un padre carga a su hijo pequeño en brazos. El niño se siente seguro, amado, protegido. Pero llega un momento en el caminar cristiano donde Dios retira esas consolaciones sensibles. No porque haya dejado de amarte, no porque te hayas alejado, sino porque quiere que tu fe madure. Es como cuando el padre ya no carga al niño, sino que lo toma de la mano para que aprenda a caminar y eventualmente suelta la mano para que el niño camine solo. Pero aquí está lo importante, el padre no se va. Simplemente da un paso atrás con los brazos listos para atraparlo si cae, pero permitiendo que el niño desarrolle sus propias piernas, su propio equilibrio, su propia confianza. Esto, hermanos, es lo que los místicos católicos llaman la noche oscura del alma. Y es la experiencia más incomprendida y al mismo tiempo más transformadora de la vida cristiana. Cuando Dios retira las consolaciones sensibles, cuando ya no siente su presencia, la mayoría de los cristianos entra en pánico. Piensan, he pecado y Dios me ha abandonado, o he hecho algo mal y Dios está enojado conmigo, o mi fe no es lo suficientemente fuerte. Y comienzan una búsqueda desesperada por recuperar ese sentimiento. Oran más, ayunan más, van a más retiros, buscan experiencias espirituales intensas, y cuando nada de eso funciona, se desaniman profundamente. Algunos incluso abandonan la fe. Pero lo que no entienden es que Dios no está ausente, simplemente está trabajando a un nivel más profundo. Está llevando esa alma de la infancia espiritual a la madurez espiritual, de una fe basada en sentimientos a una fe basada en la verdad. De una relación dependiente de experiencias emocionales a una relación fundamentada en el compromiso, la confianza y el amor puro. San Juan de la Cruz, uno de los grandes doctores místicos de la Iglesia, escribió sobre esto con una profundidad que todavía hoy nos estremece. Él dice que en la noche oscura Dios está purgando el alma de todas sus impurezas, está quitando todo lo que no es Él, está destruyendo los ídolos sutiles que hemos construido. Porque verás, hermano, incluso las experiencias espirituales pueden convertirse en ídolos. Podemos llegar al punto donde no buscamos a Dios por Él mismo, sino por lo que nos hace sentir. Buscamos la consolación más que al consolador. Buscamos la experiencia más que la persona. Y Dios, en su amor, nos despoja de eso, para que finalmente podamos amarlo por lo que Él es, no por lo que nos da. Esto es amor puro, esto es fe madura, y solo se alcanza atravesando la noche oscura sin huir, sin rendirse, sin buscar atajos. Ahora, quiero que entiendas algo fundamental. Durante esta noche oscura, durante estos periodos donde no sientes a Dios, donde parece que tus oraciones rebotan en el techo, donde la misa te parece vacía y la Biblia te parece solo palabras en un papel, durante todo ese tiempo Dios está más activo en tu vida que nunca. Está haciendo una cirugía espiritual profunda. Está arrancando raíces de orgullo que ni siquiera sabías que tenías. Está sanando heridas de tu infancia que nunca habías procesado. Está fortaleciendo músculos espirituales que necesitarás para lo que viene. Está preparándote para una intimidad con Él que va más allá de cualquier experiencia emocional. Está construyendo en ti un fundamento inquebrantable que ninguna tormenta podrá destruir. Pero tú no ves nada de esto.
solo sientes el vacío, solo experimentas la ausencia, solo conoces la oscuridad. Y aquí es donde se separan los que realmente buscan a Dios de los que solo buscan experiencias religiosas. Los que continúan, los que resisten, los que dicen, Señor, no te siento, pero sé que estás ahí. No entiendo qué estás haciendo, pero confío en ti. Esta oscuridad me está matando, pero me quedo porque no tengo a dónde más ir. Tú tienes palabras de vida eterna. Esos son los que emergen de la noche oscura transformados, con una fe de acero, con una confianza inquebrantable, con un amor por Dios que ya no depende de sentimientos fluctuantes, sino que está anclado en la verdad eterna de quién es Él. Y esas personas, hermano, hermana, esas personas se convierten en gigantes espirituales, en rocas inconmovibles, en faros para otros que están atravesando su propia oscuridad. Permíteme ser completamente honesto contigo sobre algo que rara vez se predica desde los púlpitos porque es incómodo. La vida cristiana no es un camino de victoria constante en victoria. No es un ascenso continuo hacia experiencias cada vez más gloriosas. La realidad es que la vida cristiana es un camino de muertes y resurrecciones constantes. Mueres a ti mismo para vivir en Cristo. Mueres a tus planes para abrazar los planes de Dios. Mueres a tu voluntad para someterte a su voluntad. Y cada muerte duele. Cada crucifixión es dolorosa. Jesús mismo nos lo advirtió. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día, hermano, no una vez, no en un momento dramático de conversión. Cada día. Es un morir diario. Es una crucifixión continua del ego, del orgullo, de la autosuficiencia. Y déjame decirte algo que quizás te sorprenda. Ese proceso nunca termina en esta vida. Siempre habrá algo en ti que necesita morir para que Cristo viva más plenamente. Siempre habrá áreas donde todavía no has rendido el control. Siempre habrá capas más profundas de sanidad que Dios quiere hacer. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 31, cada día muero. No es pesimismo, no es negatividad, es realismo espiritual. Es entender que la santidad es un proceso, no un evento. Es comprender que el discipulado es un camino, no un destino al que llegas y ya está. Y en ese camino habrá valles oscuros. Habrá noches largas. Habrá momentos donde sentirás que Dios está a millones de kilómetros de distancia. Pero todos esos momentos tienen un propósito. Todos están diseñados para llevarte más cerca de Él, aunque paradójicamente se sientan como lo opuesto. Ahora quiero hablarte de algo muy práctico que puedes hacer cuando atravieses estos periodos oscuros. Algo que ha ayudado a santos a lo largo de los siglos y que también puede ayudarte a ti, se llama la oración de abandono. Fue popularizada por el beato Charles de Foucault, un místico francés que vivió en el desierto del Sahara. Esta oración es tan simple como profunda. Dice así: Padre, me abandono en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy con todo el amor de mi corazón, porque te amo, y necesito ponerme en tus manos sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. ¿Te das cuenta de la rendición total que hay en esta oración? No es una oración donde le pides cosas a Dios, es una oración donde te entregas completamente a Él, donde le das permiso de hacer contigo lo que Él quiera, donde confías en que, siendo Él tu Padre, solo hará lo que es bueno para ti, aunque tú no lo entiendas. Esta es una oración peligrosa, hermano. Peligrosa para tu ego, peligrosa para tus planes, peligrosa para tu necesidad de control. Porque cuando oras así de verdad, cuando realmente te abandonas en las manos de Dios, Él te toma la palabra y comenzará a trabajar en ti de maneras que nunca imaginaste. Quitará cosas que pensabas que necesitabas. Te llevará por caminos que nunca elegirías. Permitirá pruebas que te parecerán insoportables. Pero al final, al otro lado de todo eso, descubrirás que te ha transformado en una obra maestra, en la persona que siempre estuviste destinado a ser. Otra cosa práctica que quiero darte es esto. En los momentos de oscuridad, cuando no sepas qué orar, cuando las palabras no salgan, cuando sientas que tu corazón es una piedra incapaz de sentir nada, reza los salmos. Los salmos son la oración de la iglesia desde hace miles de años. Son la oración que Jesús mismo rezaba. Y lo hermoso de los salmos es que expresan toda la gama de emociones humanas. Hay salmos de alabanza,
Hay salmos de acción de gracias, pero también hay salmos de lamento, salmos de angustia, salmos donde el salmista le grita a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Cuando tú no puedas expresar tu dolor, deja que el salmista lo exprese por ti. Cuando tú no tengas palabras, usa las palabras que el Espíritu Santo inspiró hace miles de años precisamente para momentos como el que estás viviendo. Y algo más, algo que puede cambiar radicalmente tu experiencia de la misa. Entiende que en la Eucaristía Cristo se hace presente de manera real, verdadera y sustancial. No es un símbolo, no es un mero recuerdo, es Él, realmente Él, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Esto significa que incluso cuando no sientas nada, incluso cuando la misa te parezca aburrida o vacía, incluso cuando tu corazón esté frío como el hielo, en el momento de la comunión, estás recibiendo al mismo Dios encarnado dentro de ti. Estás siendo habitado por Cristo. Estás siendo transformado desde dentro a nivel celular espiritual en maneras que tu mente consciente no puede percibir, pero que son absolutamente reales. Por eso es tan importante que no abandones la misa, especialmente en los tiempos difíciles, porque es precisamente ahí donde recibes la gracia que necesitas para seguir adelante. Es el alimento para tu alma hambrienta. Es la medicina para tu espíritu enfermo. Déjame contarte una historia más antes de cerrar definitivamente. Conocí a una mujer, una madre de familia, que atravesó algo terrible. Su hija adolescente se suicidó. Así, sin aviso. Una mañana simplemente no se despertó. Se había tomado todas las pastillas del botiquín durante la noche. Esta mujer, que era una católica devota, cayó en una depresión tan profunda que estuvo al borde de quitarse la vida ella también. Me dijo: Padre, no puedo orar. He intentado, pero las palabras no salen. No puedo leer la Biblia porque cada versículo me recuerda a ella. No puedo ir a misa porque ver a otras familias con sus hijos me destroza. He perdido la fe. No sé si Dios existe, y si existe lo odio por haberme quitado a mi hija. Fue brutalmente honesta. Y yo, en lugar de darle respuestas piadosas, simplemente la escuché, la dejé gritar, la dejé llorar, la dejé expresar toda su rabia contra Dios. Y cuando terminó le dije: está bien, Dios puede soportar tu rabia, es lo suficientemente grande para tus preguntas. No te pide que finjas estar bien cuando no lo estás. Y luego le di un consejo que puede parecer extraño. Aunque no puedas orar, aunque no sientas nada, aunque pienses que Dios no existe, quiero que hagas algo. Cada mañana, apenas te despiertes, antes de que los pensamientos oscuros invadan tu mente, di estas palabras: Dios, si existes, ayúdame hoy. Nada más, solo eso. Y luego sigue con tu día. Ella aceptó, más por desesperación que por convicción, y comenzó a hacerlo. Días, semanas, meses, sin sentir nada, sin creer realmente que funcionaría, pero lo hacía. Y lentamente, tan lentamente que ella casi no lo notaba, algo comenzó a cambiar. No es que el dolor desapareciera, el dolor del duelo nunca desaparece completamente. Pero comenzó a encontrar momentos de paz en medio del dolor, pequeñas señales de que tal vez, solo tal vez, Dios estaba ahí. Un abrazo en el momento preciso. Una canción que la hacía llorar, pero que también la consolaba. Un recuerdo hermoso de su hija, en lugar de solo el recuerdo terrible de su muerte. Pasaron 2 años. 2 años de esa oración seca, mecánica, sin sentimiento. Y un día vino a verme con los ojos brillantes. Me dijo: Padre, Él estuvo ahí todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo no lo sentía. Yo pensaba que me había abandonado. Pero Él estaba ahí, sosteniéndome cuando yo no podía sostenerme, respirando por mí cuando yo no podía respirar, viviendo en mí cuando yo quería morir. Y ahora lo sé, no porque sienta algo extraordinario, sino porque estoy viva, porque sobreviví a lo que pensé que me mataría. Y solo Dios pudo haberme sostenido así. Y luego me dijo algo que nunca olvidaré: Padre, no le cambiaría este dolor a nadie, es mío. Y Dios lo ha usado para mostrarme una faceta de su amor que nunca hubiera conocido de otra manera. Un amor que no depende de que yo esté bien. Un amor que me abraza en lo peor. Un amor que es más fuerte que la muerte misma. Hoy, esta mujer lidera un grupo de apoyo para padres que han perdido hijos.
Y su testimonio ha salvado incontables vidas, porque ella puede decir, yo estuve donde tú estás, y Dios me sostuvo y te sostendrá a ti también. Esta es la verdad que quiero que te lleves hoy, hermano, hermana. Dios no te abandona, no en tu mejor momento, no en tu peor momento, no cuando eres fiel, no cuando caes, no cuando lo alabas, no cuando lo maldices. Nunca. Él está comprometido contigo de una manera que ningún ser humano podría estarlo. Su amor no fluctúa con tus circunstancias, su fidelidad no depende de tu desempeño, su presencia no está condicionada a tus sentimientos, Él simplemente está, siempre, para siempre. Y un día, cuando veas su rostro, cuando estés ante Él en la eternidad, mirarás hacia atrás a tu vida y verás claramente su mano en cada momento, verás cómo estuvo ahí en cada valle, cómo te guió en cada decisión, cómo te protegió de peligros que ni siquiera conocías, cómo usó incluso tus errores, incluso tus pecados, para escribir una historia de redención hermosa. Y te darás cuenta de que nunca, ni por un segundo, estuviste solo. Así que te dejo con este desafío final. Vive como alguien que sabe que Dios está contigo, no como alguien que espera que quizás Dios esté contigo, sino como alguien que tiene la certeza absoluta e inquebrantable de que Dios camina a tu lado. Esto cambiará todo. Cambiará cómo enfrentas los problemas. Cambiará cómo tomas decisiones. Cambiará cómo tratas a los demás. Cambiará cómo te ves a ti mismo, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios es por ti, ¿qué puede vencerte? Ninguna prueba, ningún enemigo, ninguna circunstancia, nada, absolutamente nada puede separarte del amor de Dios. Vive en esa verdad. Respira esa verdad. Deja que esa verdad transforme cada célula de tu ser. Y serás invencible, no porque tú seas fuerte, sino porque Él que está en ti es más fuerte que cualquier cosa que esté en el mundo. Que Dios te bendiga profundamente, que su paz llene tu corazón, que su amor te envuelva y que nunca, nunca olvides. Él nunca te abandona. Te llevo en mis oraciones. Hasta pronto, hermano. Hasta pronto, hermana. Dios te ama, ahora y para siempre.